Estamos por iniciar. Sean todos bienvenidos a este último ciclo de conferencias para el curso de DROs y supervisores de obra. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero José Juan Flores. Nos van a departir su ponencia el ingeniero José Juan Flores y el ingeniero Marco Fernando Moreno Coronado. Inicialmente vamos a iniciar con un mensaje de bienvenida. Nos acompañan de los presidentes, nos acompaña el ingeniero Jorge Pompa de San Luis Río Colorado, del Colegio de Ingenieros de San Luis Río Colorado. Ingeniero, prenda su cámara. Apóyennos con un mensaje de bienvenida a los participantes, ingeniero. Jorge Pompa. Jorge Pompa. El audio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación aquí al Colegio de San Luis Río Colorado. Excelente todas las exposiciones que se han realizado en estos días. Están muy bien, muy padres todas. Y ojalá que sigan más todavía, ¿no? Por lo que veo va a haber bastantes durante el año, ¿no? Bien. Agradecemos al ingeniero Jorge Parra del Colegio de Ingenieros Civiles de San Luis Colorado. Nos acompaña también el ingeniero Ramón Abel Maciel del Colegio de Ingenieros Civiles de Mexicali. Unas palabras de bienvenida a los participantes, ingeniero. Sí, buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañan nuevamente. Hay que aprovechar esta jornada que también va a ser muy interesante con dos excelentes ponentes, dos excelentes conferencias. Pues hay que sacarle todo el jugo para aplicarlo en nuestra vida diaria, ¿no? Adelante y los felicito por estar aquí. Gracias. Bien, ingeniero Javier Franco del Colegio de Ingenieros Civiles de Puerto Peñasco, ¿te encuentras? Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues aquí otra vez con la expectativa y el gusto de, pues, esperado para ver aquí las nuevas ponencias que van a presentar. Una excelente jornada la que hemos tenido y esperemos que salga todo bien. Saludos para todos. Bien, y el ingeniero anfitrión, el ingeniero Raúl Peterson, se encuentra por ahí. ¿No es disponible, no? Adelante. Sí, gracias Gerardo. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta parte final de nuestro curso virtual dirigido a los DRO y supervisoras de obra civil. Pues muchas gracias. Le doy la bienvenida a los conferencistas de esta tarde, empezando con el ingeniero José Juan Flores Martínez. Muchas gracias, bienvenido. Y yo creo que pues ya arrancamos, Gerardo. Buenas tardes y felicidades como siempre. Buenas tardes a todos. Bien, pues muchas gracias por los mensajes, por las palabras de bienvenida a todos. Iniciamos por presentarles un placer poder tener a un conferencista de esta magnitud, el ingeniero José Juan Flores Martínez. Le agradecemos. Él es ingeniero geólogo con especialidad en técnicas de análisis microanalítico, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, es director de la empresa Innovación y Soluciones en Polímeros, laboró en el Centro de Tecnología CEMEX y concreto del grupo CEMEX, en donde fue el responsable de evaluar las nuevas tecnologías empleadas en concreto, así como responsable del control de calidad a nivel nacional de la producción de agregados para concreto. Lideró proyectos como el concreto Duramax, concreto permeable, concretos ligeros en el empleo de materiales reciclados, la curva integral de agregados, entre otros. Es el creador y desarrollador del concreto Hydratium y tecnologías de concreto como el antideslave, aromacreto, fotoluminiscencia. Tiene más de 20 años de experiencia en el análisis petrográfico, con aplicaciones en la resolución de problemas de calidad de agregado para concreto y concreto endurecido. Más de 20 años como profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, impartiendo asignaturas como petrología sedimentaria y petrología metamórfica. Ha escrito publicaciones, diversos artículos en revistas y congresos a nivel nacional e internacional,
con temas como durabilidad de las estructuras de concreto, innovación de tecnologías de concreto, reactividad de materiales puzolánicos y las reacciones deleterias de los agregados. A ver que nos explique Elige qué significa deleterias. Ganador, esto sí es digno de alabar, ganador en 2 ocasiones del premio a la innovación CEMEX con los proyectos Curva Granulométrica Integral en 2007, Sistema Integral para la Vivienda en el 2009. También en 2009 logró solicitar la patente sobre la tecnología de concreto Hydratium y tiene un registro referente. Bien, pues nos anexa su correo abierto, el ingeniero siempre a recibir comentarios y consultas desde su empresa. ¿Por qué no? Innovación, soluciones en polímeros. Ingeniero José Juan, compártenos la pantalla. Adelante. Muchas gracias, ingeniero Gerardo. Muy amable por su presentación. Vamos a darle aquí compartir. Ahí estamos, creo que se ve bien. Sí, se ve bien. Muchas gracias. Pues muy agradecido, primero que nada, desde el principio para el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, que nos hace la invitación. Muchas gracias por honrarnos con esta participación en su evento. Espero que lo que haya preparado les sea de su agrado, que es un día difícil, yo lo sé. Ya en viernes a esta hora como que ya estamos pensando más en la pachanga que en otras cosas, entonces es más retador el tema, pero bueno, espero que se diviertan, que aprendan. Más que nada va a ser muchas de las experiencias que ya hemos tenido en campo en la cuestión de los concretos durables. No quiero aburrirlos con normas y datos, sino un poquito que transmitirles las experiencias que yo he tenido ya en cuanto a lo que es todo este concepto de durabilidad, ¿no? Que afortunadamente en México la verdad es que ya hemos avanzado bastante. Yo recuerdo cuando recién ingresé a esta industria, ya por el 98, 97, estaba muy en boga precisamente el tema de durabilidad. Muchos colegas nos abocábamos a precisamente platicar estos temas de durabilidad, de empezar las primeras capacitaciones en la cuestión de concretos durables. Y la verdad que hoy día es algo en donde ya hemos avanzado bastante, ¿no? Vamos a darle, este es el concepto de durabilidad. Básicamente es la capacidad que debe tener la estructura para resistir cualquier ataque al que vaya a ser expuesto. Ahí están viendo algunos de los problemas que presentan normalmente las estructuras. Vamos a hablar de ellos durante la charla. Perdón, también voy a tocar el tema de deleterio, que ahorita preguntó el ingeniero Gerardo. Espero explicárselos y que quede claro el asunto del material deleterio, que obviamente tiene que ver con parte de la durabilidad de las estructuras, ¿no? Entonces, una estructura que se precie de ser durable tendrá que resistir todo ese tipo de ataques y sobre todo mantener su forma y las condiciones de servicio y propiedades mecánicas para las que fue construido, ¿no? En la fotografía les puse ahí una parte de lo que es el castillo surrealista de Sir Edward James, que está en Xilitla, San Luis Potosí. Ojalá algún día lo puedan visitar. Yo he tenido la oportunidad de estar varias ocasiones ahí. Nos invitan a algún proyecto precisamente enfocados a que le queremos dar mantenimiento para preservar esas estructuras tan surrealistas que creó Edward James, que la verdad están padrísimas. Les recomiendo mucho una visita al lugar. Bueno, ¿cómo hacer estructuras durables? Aquí básicamente es que cada quien haga la tarea que le corresponde, ¿no? Desde el dueño de la obra, el que va a escoger a todo el personal que se va a encargar de todas las demás actividades, los que van a especificar, los que van a producir el concreto, los que lo van a estar manipulando, que lo van a colocar, que lo van a compactar, que le van a dar el acabado, que es un constructor. El que va a estar haciendo la supervisión, aquí es donde entra el papel de los DROs, de los ingenieros residentes de obra que están haciendo precisamente esas supervisiones.
Y una parte muy importante que generalmente no tocamos, que es el mantenimiento. Nosotros pretendemos ser estructuras durables, pero muchas veces nos quedamos en generar todo lo que vimos anteriormente, hacer una buena especificación, producir un concreto de calidad, construirlo con las mejores prácticas recomendadas, durante el mismo hacer la supervisión adecuada, pero después nos vamos y nos olvidamos de la estructura y pensamos que va a ser eterna. La verdad es que no, la parte del mantenimiento, de hecho, por eso lo coloqué en rojo, es una parte muy importante si queremos tener una estructura que sea perdurable en el tiempo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ello. Bueno, para lograr esto, pues todos los involucrados deben tener muy claros los objetivos particulares, cada quien debe saber cuál es su tarea dentro de esos proyectos que se van a realizar, pero también un panorama general de hacia dónde vamos todos, ¿no? Eso, cuando se trabaja en equipo, yo creo que es un muy buen ejemplo el que está puesto ahí. Soy fanático de la Fórmula 1 y de Ayrton Senna, que fue un maestro. Cuando todo el equipo le ayudaba y le ponen el auto a punto, seguro que el señor siempre ganaba, ¿no? Entonces, si queremos hacer ganadores, tenemos que escoger equipos donde todos estén involucrados, cada quien haga las cuestiones que le tocan, y seguro que al final del día vamos a tener siempre éxito, ¿no? Cuando no ocurre, pues nos toca ahora buscar a ver quién fue el culpable, ¿no? Desgraciadamente, sí llega a haber este tipo de problemáticas. Cuando alguien se descuidó, cuando alguien no atendió lo que tenía que hacer, cuando alguien no se responsabilizó de su tarea del día a día, pues desgraciadamente ocurren este tipo de problemáticas, ¿no? Inclusive algunas veces con pérdidas de vidas, ¿no? Que es lo más crítico. Bueno, ¿qué factores influyen en la durabilidad de una estructura? Necesariamente desde las especificaciones de las obras, ahí tenemos que tener muy claros hacia dónde vamos a ir para la cuestión de durabilidad, ¿no? Es bien importante, obviamente, la calidad de los concretos con los que se van a fabricar esas estructuras. Hay que tener muy claro las condiciones de posición y servicio en donde van a estar funcionando, la aplicación que se le va a dar a tal o cual estructura. Si lo vamos a tener que proteger adicionalmente o poner recubrimientos. Es obvio también que se fabriquen con las mejores prácticas constructivas y el tema importante que comentábamos, el mantenimiento, ¿no? Afortunadamente, proyectos como los que están viendo en las fotografías, cada que los tenemos o tenemos oportunidad de hacerlos o de participar de ellos, la verdad es que son parteaguas para buscar mejores especificaciones de concreto, ¿no? Los tanques de gas, de LP, a mí me tocó participar de esos que están ahí en Ensenada. La verdad es que eran proyectos retadores en su momento, en donde teníamos que hacer, buscar concretos que cumplieran con las especificaciones, nuevas especificaciones, a veces especificaciones que venían de otros países, con otras formas de trabajar, que bueno, la verdad es que cuando se les aprende a esas personas, aprende uno bastante para seguir desarrollando el tema de durabilidad, ¿no? El más reciente, aunque tuvo mala suerte, el aeropuerto fallido de Texcoco. Cada que lo veo se me sale una lagrimita, por ahí si lo ven en la pantalla, no es por nada. Tenemos una buena participación del proyecto ahí. De hecho, me tocó participar en los diseños de los concretos de nuevo aeropuerto. La verdad es que sí nos costó trabajo, muy satisfactorio al final, porque creo que como nunca, sobre todo en temas de permeabilidad, de hacer concretos que fueran resistentes al ambiente bajo el cual se estuvo trabajando. No fue fácil, pero la verdad es que logramos resultados muy, muy exitosos. Aquí, por ejemplo, en la parte inferior les puse las gráficas de una prueba que es la RCPT, la prueba rápida de cloruros, donde normalmente nos habíamos conformado con estar generalmente abajo de los 1000 coulombs. Bueno, estos concretos que hicimos en el nuevo aeropuerto, por lo menos con las personas que me tocó participar, estuvimos inclusive abajo para algunos concretos de los 200 coulombs. Créanme que eso no es fácil de realizar. Obviamente obligó a meternos de lleno al diseño, incluir materiales cementantes suplementarios, manejar relación agua-cemento que nunca habíamos manejado y aún así tener concretos que fueran colocables, ¿no? Bombeables inclusive. Otro proyecto que también, del cual aprendimos mucho son estos que están en la parte inferior,
lo que son las bases para los ventiladores o los parques eólicos de los reguiletes. La verdad es que también son diseños retadores, no cualquiera le entra ahí a cumplir con todas las especificaciones que trae la gente que los está fabricando. Y bueno, también ahí hemos aprendido bastante, ¿no? Sobre todo en esta cuestión, el tema de controlar las temperaturas. Esos elementos que se ven en la fotografía son masivos. Normalmente se cuelan en un solo evento con cantidades importantes de concreto. Bien sabemos que si no tenemos cuidado, las temperaturas de calor y hidratación, pues se puede ir demasiado alto y tener problemas o generar problemas de durabilidad a la larga, ¿no? Entonces también son diseños que tienen su dificultad, que tienen su complejidad, pero la verdad es que la ingeniería que hay en el país da para eso y mucho más retos, ¿no? En donde hemos salido avante. Bueno, hoy eso están las normativas. Un concreto que sea durable debe ser capaz de durar por lo menos 50 años para obras convencionales, 100 o más para obras de infraestructura o de gran tamaño. Ahorita, por ejemplo, en el aeropuerto de Texcoco, las especificaciones eran para 100 años. Ya no quisiera hablar por los proyectos actuales que hay. Creo que no son tan estrictos como lo fuimos en el de Texcoco, ¿no? Una parte importante o que a veces nos conformábamos era cumplir con estas condiciones que están en la parte inferior, ¿no? Manejar relaciones de agua-cemento bajas. Bajas, ¿qué tan bajas? Al rato vamos a ver qué tan bajas hemos llegado a tener esas relaciones agua-cemento. La adición de cementantes suplementarios, cenizas volantes, microsílicas, inclusive metacaolines. Hoy día ya prácticamente los conocemos y los usamos, pero no siempre es lo único que se debe considerar en un diseño por durabilidad, ¿no? Hay que proteger los elementos. Creo que es una parte donde estamos fallando, ya yéndonos un poquito al campo, en donde se necesita esa supervisión, ese compromiso de la gente que se meta, ¿no? A ver, ¿cuál es realmente en la parte de la estructura, dependiendo del ataque que se vaya a dar, qué es lo que tenemos que proteger? Por ejemplo, vamos a la siguiente, que es de los problemas que más creo que tenemos presentes bajo el tema de durabilidad es la corrosión. La corrosión realmente no es problema del concreto, es un problema del acero, de refuerzo. Claro, en la estructura siempre van a estar, la mayoría de las veces, los dos elementos conviviendo, pero a veces es triste igual escuchar a algunos colegas que son renombrados y tienen igual la cantidad de años en esto, que no llegamos a diferenciar en el problema de corrosión qué es lo que tenemos que proteger. Aquí realmente, como les digo, el que se corroe es el acero. En este caso, el concreto viene a ser una protección, viene a ser como la protección que le tiene que dar el concreto bajo los diferentes ataques que puede estar afectado. Si no tuviéramos acero, realmente al concreto pues, no interesa la corrosión, ¿no? No es un daño que sufra él. En cambio, sí hay que proteger necesariamente lo que está adentro, que es bastante caro, que es el acero de refuerzo, ¿no? Más adelante va a haber una pregunta interesante, precisamente por la cuestión de que pasé del Windows al iOS aquí con la Mac. Iba a haber algunos exámenes ahí para que fueran respondiendo, pero se perdieron las indicaciones que le di al archivo y bueno, van a salir al mismo tiempo las respuestas, pero ni modo. Bueno, bajo el tema de corrosión, como les digo, es un tema que le atañe básicamente al acero, pero si el recubrimiento es el concreto, pues al concreto lo tenemos que diseñar para impedir que los agentes que puedan agredir a ese acero, pues no entren a la estructura. Entonces se vuelve un ataque combinado, porque tenemos, si el concreto se es atacado, ya sea por sulfatos, por un ataque químico, por tema de cloruros en el ambiente, pues esas sustancias sí pueden llegar hasta el acero de refuerzo y provocar la corrosión, sobre todo en el caso de cloruro. Los otros ataques prototipos están viendo ahí en la pantalla. El congelamiento de hielo prácticamente para nosotros no es un problema. Yo casi lo iba a tachar ahí. De hecho, en las interacciones lo eliminábamos porque prácticamente no tenemos problemas de congelamiento de hielo.
Sí tenemos a veces, muy poco reportado, voy a platicar un poquito más adelante, de la reacción al alcali agregado, y la abrasión, ya sea de tipo hidráulico o mecánico, ¿no? Mecánico principalmente, sobre todo para todos los elementos horizontales, ¿no? Pisos y pavimentos de concreto, de que llegan a tener ese tipo de ataque, ¿no? Bueno, creo que fuimos de los primeros en aplicar una normativa, después obviamente de ACI, ACTM y todas estas instituciones de Estados Unidos, pero en México la verdad es que no está tan mal nuestras normativas para contrarrestar los temas que atacan al concreto, ¿no? Estas tablas las saqué del anterior 403, de concreto estructural. Hoy día esta tabla está en la C155 de concreto. La única diferencia es que hay una sexta clase de exposición, que es precisamente el ataque por abrasión, ya sea hidráulica o mecánica, que no está puesto aquí. Pongo esta porque se me hace más didáctica, está bastante bien expresada ahí los 5 ambientes principales que hay. Le digo, aquí falta el sexto, que sería el tema de la abrasión. Y abajo está básicamente lo que nos indica la norma que tenemos que hacer. Ya está en parte dado de la receta secreta que hay que hacer para contrarrestar esa clase de exposición. En la parte superior están los ambientes y en la parte inferior están los conceptos que se deben atender, ¿no? En cada una de las clases de exposición, ¿no? Lo que es, dependiendo de la clase de exposición, tenemos que atender la resistencia a compresión, la reducción agua cementante, el consumo mínimo de cementantes. Más abajo viene también el apartado de los espesores de recubrimiento de tal o cual estructura, etcétera, ¿no? La verdad es que está bastante bien. Digo, hoy día esta tabla la pasaron a la C155. Entonces, en los ataques prototipo, como les decía, hay que identificar bien qué es lo que tenemos que proteger. ¿Cómo le vamos a hacer para proteger esos componentes, no? En la estructura, básicamente, tenemos los 2 componentes, acero y concreto. El concreto, además, se subdivide en lo que es la pasta y los agregados. También algunos de estos tenemos que identificar qué es lo que ataca, cuál es el concepto que va a atacar a uno y a otro. En el acero es enteramente el proceso de corrosión, que es un proceso electroquímico en donde el acero se va deteriorando por diferencia de iones. No voy a entrar a explicarlo todo, es demasiado tiempo, pero bueno, es el tema de corrosión. Y para el concreto, lo que es la pasta y el agregado, en la pasta tenemos problemas decimos que en México no es de congelamiento de hielo, sí tenemos a veces un ataque químico, ataque por sulfatos. En cambio, el agregado, tenemos problemas de reacciones álcali-agregado, a veces reacciones físicas, las voy a explicar más adelante. A ambos, tanto a pasta como agregados, les puede atacar el tema de la abrasión, ya sea otra vez mecánica o hidráulica, ¿no? Bueno, en cuanto al ataque por corrosión, tenemos 2 diferentes mecanismos como se desencadena. Uno que es puntual, obviamente también le llaman por pitting, que se da en áreas muy localizadas de la estructura, ¿no? Ahí el agresivo entra, ya sea por una fisura, ya sea por porosidad, por alguna falla, entra por ahí el agresivo y empieza a atacar de manera puntual el acero de refuerzo, ¿no? Y la otra que es uniforme. Aquí básicamente sí se da cuando el concreto, de forma general en estructura, por el ambiente se carbonata o tiene procesos de carbonatación, baja su pH y entonces todo el acero, al perder ese concreto, su pH, que es en sí lo que le da la protección o mantiene pasivado el acero de refuerzo, al bajar este pH puede entrar en esos procesos de corrosión, ¿no? En este aspecto es más generalizado el problema, es un poquito más difícil de atender porque ahí sí tenemos el ataque combinado. Por un lado al concreto, el tema de la carbonatación, generalmente también viene acompañado de un ataque por sulfatos, y bueno, y el tema del acero que se está corriendo, ¿no? En el tema por pitting no puntual, a veces es mucho más localizado y hay más forma o es más sencillo de remediar el problema, ¿no? Pero como decía, es un problema realmente del acero. ¿Qué pasa si yo quito el acero? En estos días, en unos webinars que estuvimos atendiendo con compañeros, expertos en la materia,
Nos estaban comentando ahí de una reparación hecha en un puente muy importante. Fue un puente que ya finiquitó su vida útil. Era tan costoso repararlo que se tuvo que hacer uno a un lado, un puente gemelo. Y bueno, nos estaban presumiendo que ahora se habían tomado todas las precauciones, sino que, pero otra vez la estructura era de acero. Sí, tomaron precauciones del concreto, tener un concreto de baja permeabilidad a cloruros, con relación a los cementos bajas, con cementos suplementarios, etcétera, pero seguíamos teniendo acero adentro. Entonces yo les pregunté, me tocó preguntar en esa presentación, ¿y por qué no quitan el acero? No, pues casi, qué bueno que no fue presencial, sino quién sabe qué me hubieran hecho. Pero sí, hoy día se puede pensar en quitar el acero. Lo que están viendo ahí son varillas poliméricas o sintéticas, o composite, como les dicen. Ya hay pruebas de laboratorio, inclusive en campo, en donde ese tipo de materiales están sustituyendo totalmente el acero de refuerzo, ¿no? Y estos materiales, la gran ventaja que tienen es que no tienen problemas de corrosión. Estos problemas, estos materiales, como digo, es a base de polímeros, por ahí fibras de carbono o de otro tipo de fibras embebidas en polímeros, que son igual o inclusive pueden tener más resistencia que el propio acero, ¿no? Ya está validado por varias instituciones, por varias empresas, pero a veces no nos queremos ir a analizar estas nuevas opciones en la industria, ¿no? O decimos, es que está caro. De hecho, la respuesta que tuve ese día que pregunté, me dijeron, no, ese es impensable, está carísimo. Bueno, nosotros preguntamos con alguien que provee estos materiales y la verdad es que hoy día ya no es tan cara la diferencia entre una estructura hecha con acero convencional a una estructura que se hace con este tipo de materiales, ¿no? A veces estamos hablando, dependiendo de la estructura, de un incremento solo del 20%. Comparado a lo que esto puede resarcir el tema de corrosión, como les digo, es un puente, en el caso en el que se estaba reparando, es un puente que resultó más barato hacerlo nuevo que repararlo, ¿no? Y hay muchos puentes que tenemos en toda la República que seguramente están en esa misma condición. Es más barato hacer algo nuevo que reparar lo que ya está ahí, ¿no? Porque los grados de deterioro ya son sumamente avanzados. Entonces, nosotros que estamos participando en hacer especificaciones, en estar ahí en las obras, tendríamos que voltear ya estas nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos que empaparnos más de lo que está surgiendo en el mundo. Creo que no pasa nada en hacer comparativas de costo-beneficio y en algún momento estas van a ser tecnologías del futuro, ¿no? Para que hagamos estructuras que puedan durar más tiempo en ambientes tan agresivos como lo están viendo ahí, ¿no? Que son los ambientes marinos, en donde el acero la verdad es que sufre bastante, ¿no? O sea, siempre tenemos problemas de corrosión. Bueno, este sí le atañe prácticamente al concreto, ¿no? Es el ataque por sulfatos. En este caso, los sulfatos andan casi en todos lugares, en el suelo, en el agua. A veces los colocamos desde un inicio en los agregados, en los cementos. Este sí es un deterioro que le atañe al concreto, ¿no? Aquí tenemos que saber qué es lo que vamos a proteger. ¿Qué es lo que se daña cuando tenemos un ataque por sulfatos? Otra vez, en el concreto tenemos dos componentes, básicamente. El cemento o la pasta de cemento y los agregados. ¿Qué es lo que se deteriora en este tipo de ataque? Aquí era donde venía su examen, pero bueno, no se va a poder. Pues definitivamente lo que sufre es la pasta. Realmente la pasta es la que va a sufrir este ataque, ¿no? Entonces, nuestra recomendación para proteger, pues va a tener que ser necesariamente enfocado a hacer una pasta que realmente resiste este ataque por sulfatos, ¿no? Aquí no nos tenemos que preocupar de los agregados, ya sea unos u otros. Generalmente también hay dos variantes en el agregado, los que son base sílice, que son rocas como los basaltos, las riolitas, los granitos, andesitas, y el otro grupo que es el de los carbonatos, que son las calizas, básicamente, ¿no? Bueno, aquí en el problema de ataque por sulfato, realmente los agregados no sufren nada, ¿no? La que sufre es la pasta. Entonces, otra vez, tenemos que estar direccionando nuestras soluciones hacia generar una pasta más resistente, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer.
Otro ataque en donde realmente la que sufre la pasta es el ataque químico. Este se da por sustancias que generalmente tienen pHs ácidos o menores a 7. Recuerden que el concreto es un elemento alcalino. Su pH normalmente anda arriba de 12, a veces 13, 12.5, 13. Entonces, cuando lo ponemos en contacto con una solución ácida, es obvio que el concreto va a sufrir, ¿no? Se va a deteriorar. Y aquí, como normalmente el que da la alcalinidad es la pasta, pues nuevamente la pasta es la que tenemos que proteger. Aquí sí, a veces, algunos agregados como en las calizas también llegan a sufrir, entonces tenemos que estar cuidando, o la recomendación sería, si vas a tener un ataque, ya sea por sulfatos, bueno, en sulfatos no hay problema elegir cualquiera de los agregados, si vas a tener un ataque químico, aquí sí sería bueno mejor poner agregados de tipo silicio, ¿no? Otra vez los basaltos, andesitas, granitos, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la pasta? La pasta del cemento normalmente tiene un componente que es el hidróxido de calcio. Ese normalmente, digamos que es el talón de Aquiles de la pasta de cemento. Normalmente eso es lo que siempre se nos va a estar atacando, ya sea por el ataque por sulfatos o inclusive otro tipo de sales, ¿no? Inclusive el CO2 de la atmósfera que penetra y se conjuga con esta sal del cemento Portland, genera la carbonatación, que después, ya les comentaba, baja el pH del concreto y eso impide que ya le dé la protección al acero de refuerzo, el cual puede entrar que es la pasivación y puede entrar en proceso de corrosión. Bueno, ¿cómo hacemos que esas pastas de cemento sean más estables? Bueno, pues precisamente fijando ese hidróxido de calcio. ¿Cómo lo fijamos? Pues aquí está la solución, ¿no? Normalmente podemos usar materiales puzolánicos. Todas las puzzoladas que están viendo ahí pueden ser utilizables, desde la más económica, que puede ser la ceniza volante. En México, desgraciadamente, no tenemos muchas fuentes de ceniza volante, hay solo dos. Una está en los límites de Guerrero, Michoacán, que es Tacalco. La otra está casi en la frontera con Estados Unidos, allí en Piedras Negras. A ustedes allí en Sonora les quedan lejos las dos. Pero bueno, algo se puede hacer para llevarlas hasta allá, ¿no? Las otras son más fáciles de llevar, claro, son un poquito más caras, también son de mejor actividad puzolánica. Ahí entran las microsílicas, entra el metacaolín, entra inclusive la silica fume, que es la más reactiva, pero obviamente la más cara, ¿no? Inclusive nuevas tecnologías que están saliendo, como son las nanopartículas de sílice, que finalmente también tienen digamos, casi una superactividad puzolánica de lo fuerte que pueden activar la pasta del cemento, ¿no? Eso todavía no lo puse aquí, todavía no es de uso generalizado. Hoy día sigue siendo una opción cara, pero tecnológicamente pues también ya está disponible, ¿no? Normalmente estamos usando las que están viendo ahí, ceniza volante, microsílicas y el metacaolín también, ¿no? ¿Por qué? Bueno, aquí ven unos especímenes que sometimos al ataque químico, una sustancia con pH muy ácido, en este caso fue el ácido láctico, que es el que anda luego en la leche. Aquí, como pueden ver en la fotografía del lado izquierdo, era un agregado calizo. Si alcanzan a ver que se quedaron solo algunas huecos de lo que fue el agregado, ¿no? Aquí el ácido era tan fuerte que inclusive se llevó la caliza. Por eso se llegan a ver estas oquedades y obviamente también parte de la pasta. En el que está en este lado derecho, este agregado es de basalto, es un basalto de grano muy fino, pero aquí se ve cómo aguantó perfectamente el ataque de ese ácido, pero la pasta fue lixiviada, ¿no? Lo mismo acá, aquí la pasta aguantó muy bien, pero los huecos que quedan son de algunos agregados gruesos que estaban ahí, ¿no? Seguramente también fueron de agregado calizo. En este caso, los agregados que son base sílice le hacen los mandados el ataque químico, ¿no? Respecto a los agregados reactivos, y aquí está el tema de los que son deleterios. Los materiales deleterios o agregados deleterios son precisamente estos materiales que se consideran reactivos, es decir, que van a tener una reacción con los álcalis del cemento y van a provocar reacciones que forman un gel. El problema con ese gel es que tiene un comportamiento parecido al de las arcillas. Cada vez que tiene humedad, crece
y estando dentro del concreto crea esfuerzos que son de tensión. Ustedes saben perfectamente como ingenieros que el concreto funciona muy bien a compresión, pero no tanto hacia tensión. Entonces ese es el problema con la reacción álcali agregado, ¿no? Se dice álcali agregado en general, se dice álcali sílice cuando es provocado por materiales silicios, en este caso, por ejemplo, las riolitas, algunas andesitas se califican como agregados deleterios o que tienen ese potencial de reaccionar con los álcalis del cemento. Son los que pueden desencadenar eso. En el tema de los carbonatos, también se llega a dar, en este caso, solo con el carbonato de magnesio, que es la dolomita. El proceso es muy similar. Primero, se da una reacción entre los bordes o en los bordes del agregado. Estas son microfotografías que hemos sacado de análisis petrográfico. Es aquí más o menos donde se ve mejor cómo los álcalis del cemento empiezan a reaccionar con el agregado reactivo y en esta transición se forma un gel. Ese gel, conforme va tomando humedad, como les digo, va creciendo. En un espécimen de laboratorio se ve aquí, por ejemplo, cómo llega a salir el gel. Y en una estructura, como lo ven acá arriba, pues ese gel empieza a crear empujes dentro del concreto que primero fisura. Conforme va entrando más humedad, eso se va deteriorando cada vez más, ¿no? El proceso se va acelerando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues estar cuidando la calidad de sus agregados, ¿no? Yo les diré que aquí el cemento no tiene tanto problema. La verdad es que los cementos cerámicos son bastante buenos en cuanto al tema con los agregados reactivos. Son muy pocos los problemas que tenemos realmente en México por actividad, ¿no? Esta reacción sí es muy agresiva, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, en la mayoría de los países del norte, porque en algunos de ellos usan además las sales para la nieve, para evitar el congelamiento. Entonces, esas sales, cuando se derrite la nieve, pues se diluyen las sales en esa agua y puede percolar hacia el interior de la estructura y eso acelera normalmente la reactividad que tengan los agregados junto con el cemento. Eso es lo que va provocando cada vez más el deterioro de las estructuras. Entonces, afortunadamente casi no tenemos problema, bueno, no hay problema de congelamiento realmente, entonces no le incluimos sales a esas reacciones, por lo tanto, la verdad es que los problemas que hay detectados por reacción al agregado, ya sea sílice o carbonatos, son mínimos en el país, ¿no? Aún así, siempre es importante tener cuidado. En los grandes proyectos siempre están cuidando la calidad de los materiales precisamente para que no ocurran este tipo de problemáticas, ¿no? Este otro defecto que provoca el agregado no es tanto un agregado, no es tanto químico, no es que se le considere como deleterio, pero sí, por ejemplo, cuando llegamos a tener contaminaciones de agregados que son, por ejemplo, las calizas que ya están parcialmente intemperizadas, o que hay partículas de cal, o a veces llega a haber contaminaciones en los camiones, o terrones de arcilla, esos materiales cada vez que toman humedad crecen. Y cuando están muy cerca de la superficie, porque además son ligeros, llegan a quedar cerca de la superficie, ahí toman humedad y provocan estallamientos superficiales, ¿no? También se les conoce como pop-outs. No es, como les digo, no es propiamente una reacción química, es una reacción física, pero de cualquier forma sí provocan un deterioro, principalmente estos en la superficie de las estructuras, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos. ¿Cómo nos cuidamos? Bueno, pues hay que checar precisamente qué le estamos metiendo a nuestros concretos, ¿no? En cuanto a agregados. Recuerden que eso es muy importante porque en cualquier concreto normalmente llevan más del 70% de participación, tanto grava como arena, ¿no? Y la forma más sencilla es hacer un análisis petrográfico, ¿no? Este análisis petrográfico tiene la posibilidad de ver tanto las propiedades físicas del material rocoso, de los minerales, como la cualidad química, ¿no? En este tipo de estudios nosotros detectamos si hay materiales que pueden ser deleterios o dañinos con los álcalis del cemento. Igualmente, cómo está la calidad física de los mismos, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil detectar si una caliza por ahí está teniendo partículas de caliza intemperizada o si llegan a tener carbón, que a veces también es algo común que algunos horizontes de caliza tengan carbón. Obviamente es una contaminación que se debe eliminar, ¿no? Inclusive al nivel de la arena, como lo ven aquí,
A veces podemos detectar vidrio, otra vez materia orgánica, micas, minerales que luego no tienen buena adherencia con la pasta del concreto, ¿no? Entonces es un método bastante fácil y que da muy muy buena información acerca de la cualidad que puedan tener los agregados que se van a usar en los concretos, ¿no? Bueno, otro punto para realizar en cuanto a la durabilidad de las estructuras es la abrasión mecánica. Aquí necesariamente es un tema que le atañe a los elementos horizontales, sobre todo pavimentos de concreto y pisos industriales, ¿no? Afortunadamente cada vez hacemos más, y digo afortunadamente porque hay chamba para todos, hacemos más vialidades en concreto. El problema es que si no tenemos cuidado, a veces tenemos deterioros muy acelerados, ¿no? Ya sea, o generalmente son por desgastes de la superficie, por alabeos, por problemas en las juntas de construcción, por procesos de abrasión que a veces se está yendo la pasta, o como sucede en muchas ciudades del norte del país, que se nos pulen muy rápido los pavimentos, ¿no? Ahí no es un tema tanto de la pasta, ahorita lo vamos a ver más adelantito, pero sí tenemos a veces problemas de que los pavimentos se pulen muy rápido, vamos a ver por qué. Y es un problema porque cuando llueve, pues esas avenidas se convierten en verdaderas pistas de hielo, donde si no va uno con precaución en su vehículo, pues normalmente se tienen accidentes, ¿no? Entonces aquí es muy claro que tenemos que proteger principalmente ¿a quién? A la pasta, ¿no? Lo que se está yendo aquí en la fotografía, o lo que llega a quedar expuesto, pues es el agregado, ¿no? Quiere decir que la pasta, igual que esta microfotografía, la pasta es la que se está yendo y el agregado es el que está quedando. Pero entonces, ¿en quién recae realmente el tema de la abrasión en el concreto? Estos, y aquí era su examen, su primer examen, que se iba a poner, aparecía uno en cada una. Perdón, iba apareciendo una fotografía cada vez. Pero bueno, aquí están juntas. Los tres son diseños de un pavimento de concreto, no es de un piso industrial, los tres son de un pavimento. Bueno, diferentes pavimentos, ¿no? ¿Cuál elegirían ustedes si estuvieran haciendo una habilidad de pavimento de concreto hidráulico? ¿El del medio o el de la extrema derecha? El de la parte izquierda, si se fijan, es un montón de pasta. Aparte de todo, este concreto está caro. ¿Sí? No tiene prácticamente agregados del medio, unas que otras gravas tiene por ahí, pero en general esto es mucho mortero. El concreto del medio, sí, ya empieza a tener bastante agregado, lo ven en la fotografía, ¿no? Sin ser el petrógrafos, ya tienen la expertise de que por lo menos saben reconocer un concreto que realmente lleva grava, ¿no? ¿Qué relación grava-arena tendrá? Eso también se los preguntaba cuando es presencial. Algunos la atinan, otros no tienen ni idea. Pero aquí ya andamos en una relación grava-arena como de 1.3, 1.4. ¿no? Nada más que, si se fijan, el tamaño del agregado es pequeñito. Normalmente este es casi por 3 cuartos, ¿no? Bueno, no les comenté la relación grava-arena del anterior, pero si alguien tiene ahí una idea, pues está inclusive abajo de 1. Es decir, hay más arena que grava, ¿no? Pero el mejor definitivamente es el del extremo derecho. Aquí, además de que tienen una muy buena cantidad de grava, estamos hablando casi del 1.5, 1.6. Aquí tenemos inclusive tamaño más grande del agregado, ¿no? Es un buen parámetro porque como lo van a ver más adelante, bueno, me voy a regresar ahorita a esta diapositiva. Ya, bueno, perdón. Está muy adelante lo otro que les quiero explicar. Bueno, nosotros evaluamos cantidad de diseños de mezcla con diferentes relaciones grava-arena y llegamos a la conclusión que en un pavimento o en un piso industrial, realmente el que da la durabilidad, sobre todo para el tema de resistir la abrasión a la que está sometido el piso o el elemento horizontal, es la grava. Entonces, es bien importante poner la mayor cantidad de grava posible. Cuando vimos las primeras fotografías como las anteriores, pensamos, bueno, la que hay que proteger es la pasta. No. Realmente, cuando hicimos concretos con pasta normal, pero con relaciones grava-arena altas, siempre resultó mejor poner más grava que poner más pasta, ¿no?
Sobre todo una grava, y ahí viene la segunda parte, que sea otra vez de carácter silicio. ¿Por qué? Porque las calizas, y es el problema que se tiene en las ciudades del norte que les comentaba, se pulen muy rápido. Entonces perdemos abrasión y esos pavimentos, como les digo, se ponen muy lisos. Yo creo que alguien ya ha visitado por ahí las ciudades del norte, Monterrey, Saltillo, todas esas. Cuando uno va, inclusive en la noche casi parecen espejos, ¿no? De lo pulido que están. Y si llueve, pues ni les digo. Si uno tiene experiencia de manejar en esos pisos, seguramente sí le va a dar algún llegue a algún otro carro o algún banquetazo a su carro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando es el tema de abrasión para un piso, un pavimento, hay que tener mucho cuidado en elegir el agregado grueso principalmente, ¿no? Que sea un agregado resistente, que cumpla con los requerimientos, por ejemplo, de la prueba de la máquina de Los Ángeles, que es la resistencia a la abrasión. Y bueno, y poner la mayor cantidad de grava posible, ¿no? Otro problema que normalmente me toca atender, creo que en el principio comentaron que yo soy petógrafo, pues me toca hacer varios análisis de las obras que en algún momento tienen problemas. Es sin lugar a dudas la delaminación. Y esa delaminación normalmente ocurre por inclusión de aire. Y aquí hay dos conceptos para que funcionan para meter aire. Una es, si no los compactamos adecuadamente, si no colocamos los vibradores como deben ser, si no hay alguien que esté supervisando que realmente la gente que está aplicando los vibradores lo hagan en la forma como debe ser, normalmente meten aire. Ese aire es muy característico, se va a alojar en la parte inferior de los agregados gruesos. Lo pueden ver aquí en la fotografía, que es un agregado menor, un poro ya mayorcito. Este es un poro por falta de compactación. Pero el problema principal no está ahí. En los años recientes nos han tratado de impulsar el tema de algunos aditivos para lograr relaciones agua-cemento muy bajas. Sí, es muy bueno tener relaciones agua-cemento muy bajas. El problema o un efecto secundario de esos aditivos que a veces no nos dicen es que incluyen aire. Y aquí venía la siguiente pregunta, nada más que entraron juntos. La idea era que entrara primero esta imagen, que alguien me dijera cuál es el contenido de aire que le ven a este concreto. Es un concreto de 25 centímetros de espesor, de un pavimento real. Trajimos el corazón, lo cortamos por la mitad y ahí petrográficamente detecto cuál es el porcentaje de aire. Bueno, si uno lo ve a nivel macro, bueno, pues a lo mejor diría que tiene inclusive menos del 2%. Pero, oh sorpresa, ¿no? Cuando me voy al microscopio, esta es la cantidad de aire microscópico que tiene ese concreto. Obviamente, con esta cantidad de aire, lo que normalmente esperamos es que ocurra lo que están viendo en la fotografía, de laminaciones. ¿Por qué? Porque normalmente el aire se va a la superficie. Como es ligero, siempre busca la menor presión y se va a la superficie, que es donde se aloja, a veces llegando a unos milímetros antes de la superficie. Ahí se concentra y ahí es donde forma la delaminación. Es un problema bastante recurrente. Es un problema que a veces los clientes piden demoliciones de sus obras porque no pueden soportar esto, ¿no? El problema además con este microaire es que esta es la prueba de contenido de aire con la olla de presión, no lo llega a detectar. Es tan pequeñito el aire, no les puse ya el dato de la fotografía, pero esa fotografía está amplificada 100 veces el tamaño del poro original. Por eso ahorita se ve tan clarito que está lleno de poros, ¿no? Este poro no lo llega a detectar la olla de presión. De hecho, en esta obra específicamente, estuvo tomando el contenido de aire en la planta de concreto y cuando llegaba a la obra. Y nunca llegaron a reportar contenidos mayores al 2%, ¿no? Entonces, todo el mundo estaba feliz. El problema fue cuando empezaron a salir las primeras delaminaciones, ¿no? No es pero bueno, la delaminación es igual, ¿no? Fue un problema fuerte, pues obviamente ahí hay a veces formas de remediar la situación, no siempre, o el cliente no siempre lo acepta y desgraciadamente se ha habido algunos casos donde se llega a demoler la estructura, ¿no? Bueno, algo medio funcionó, no es la idea. Bueno, ¿qué otro problema tenemos en
para hacer estructuras que son durables. Si bien ya atendimos más o menos algunos casos que se presentan por los diferentes tipos de ataque, es ahora cómo mido ese concepto de durabilidad en los concretos. Normalmente las supervisiones o lo que piden los reglamentos o lo que nos especifican es mídeme la resistencia a compresión. Sí, pero la resistencia a compresión no mide la durabilidad. O mide el modo de ruptura en los pavimentos, ¿no? O pisos industriales. O sácale el modo de elasticidad. Bueno, ninguno de esos 3 parámetros sirve para medir la durabilidad del concreto. Entonces, ¿cómo medimos ese concepto de durabilidad? Pues aquí sí hay que familiarizarse con pruebas un poquito más. La verdad es que no son tan especiales hoy día y afortunadamente ya cada vez más las estamos conociendo, cada vez más gente sabe cómo se pueden hacer, cada vez más salen laboratorios que llegan a implementar estas pruebas para estar midiendo este concepto de durabilidad. A veces, ya les he dicho anteriormente, muchos de los proyectos especiales o los grandes proyectos exigen ese tipo de pruebas, entonces aprovechamos para en ese momento implementarlas y después ya seguirlas utilizando de manera más o menos regular, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la corrosión o de lograr concretos que sean impermeables para que los agresivos no lleguen hasta el acero y lo corroan, bueno, pues está esta prueba. Y esta prueba ya es bastante conocida. El problema de esta prueba es que es un poquito cara. No todos tenemos las celdas para hacerlo de manera automática. Pero si tenemos un multímetro como lo que está viendo aquí, pues más o menos de manera sencilla se puede hacer. Tomar lecturas para sacar una RCPT manual, que es la permeabilidad rápida a cloruros, ¿no? De hecho, tiene una norma ACTM, creo que la 1202. El equipo que están viendo acá abajo es automático. Se pueden meter hasta 8, son 6, 7, 8 canales. Se pueden meter 8 celdas en donde se puede estar midiendo el concepto de permeabilidad al ion cloruro, que es el que nos preocupa que no le llegue el acero de refuerzo porque es el que le provoca corrosión. Obviamente, además de manera indirecta, tiene que ver per se con la misma permeabilidad que puede tener el concreto, no solo a ese ion, sino a todos los demás iones, ¿no? Otro que tiene que ver con el tema del cloruros es esta prueba de difusión de los mismos, ¿no? Difusión de cloruros. Aquí lo que hacemos es tener de un lado de la celda una solución concentrada en cloruro, y en la otra una sustancia que va a atraer precisamente esos cloruros. Entonces lo que hace, bueno, además el proceso lo aceleramos metiendo una corriente y vemos en qué tiempo tardan cierta cantidad de cloruros de pasar de un lado a otro. Eso nos saca una velocidad. Algunos lo hemos aplicado en la segunda ley de Fick y con esta ecuación uno puede predecir la vida útil de la estructura. No es, bueno, de el momento en que el ion cloruro va a llegar hasta al acero de refuerzo, considerando esa permeabilidad del concreto, considerando el espesor que tenga de recubrimiento y básicamente esas consideraciones, ¿no? Uno puede tener más o menos la idea de la velocidad en la que los cloruros van a querer llegar hasta el acero de refuerzo, ¿no? Y por lo mismo, ahí tomar ciertas medidas, ya sea de mayor recubrimiento o tener concretos que sean todavía más impermeables, ¿no? Al ion cloruro. Otras un poquito más sencillas son estas de permeabilidad al agua. Si bien son sencillas, desgraciadamente no todo el mundo las conocemos, pero esta les da una idea de en qué tiempo igual pasa un cierto flujo de agua a través del concreto. Es un flujo que se mide de forma vertical. En medio está la probeta de concreto, es una probeta delgada, y simplemente se le pone un cierto tirante de agua y se mide en qué tiempo pasa del otro lado, ¿no? También les da una idea de qué tan permeable puede ser este concreto. Otras pruebas especiales. Esta, por ejemplo, es muy útil y desgraciadamente muy poco la conocen. Esta yo trato de ocuparla mucho para el tema de los pavimentos y pisos industriales. Les da muy buena idea de cómo está la resistencia a la abrasión del concreto. Es una probeta de más o menos 7 a 10 centímetros de espesor. Utilizamos el mismo cilindro de 15 centímetros de diámetro. Se corta, se pone en este arnés y se le hace girar unos rodetes de acero, ¿no? Para ver la pérdida que pueda tener. Nosotros llegamos a tener una tabla de valores para ver qué tan resistente es el concreto bajo este concepto de la abrasión.
Bueno, no siempre existen las pruebas con las que uno quiera medir la capacidad durable de ese concreto. Para por ejemplo, que fue un proyecto especial de los tanques de gas de LP, allá en Ensenada, la especificación era que teníamos que cumplir con ciertos parámetros de temperatura criogénica. Entonces, cuando empezamos a investigar cómo le podemos demostrar al cliente que el concreto iba a resistir esas características, pues no fue tan fácil encontrarlo. De hecho, nos lo tuvimos que inventar. Entonces, simplemente lo que hicimos fue conseguir nitrógeno líquido. Afortunadamente, tenemos buenos amigos ahí en los institutos de la universidad, en el Instituto de Geología o de Geofísica. Conseguimos una cierta cantidad de nitrógeno y estuvimos sometiendo a ciclos de humedecimiento, bueno, de sumergir el concreto en un cierto tirante de nitrógeno, lo sacábamos, le medíamos la resistencia a compresión al final de ciertos ciclos y también lo analizaba en el microscopio petrográfico, ¿no? Bueno, sí le pudimos demostrar a ese cliente que sí, el diseño que se estaba empleando, igual fue especial, llevaba cementantes suplementarios, en este caso la sílica fume, era capaz de resistir las temperaturas criogénicas, ¿no? Entonces, ahí inclusive pues, nos tuvimos que idear esa prueba porque no existía, ¿no? El mismo cliente se quedó bastante satisfecho, no sé si la haya implementado o la haya pedido en otros lugares, pero así de sencilla fue la posibilidad de demostrarle al cliente que el concreto iba a resistir ese tipo de ataque, ¿no? Cuando este ataque ha sido igual, no hay una norma como tal que les diga cómo demostrar que el concreto es resistente bajo cierto ácido, ¿no? Hay muchas industrias en donde el concreto es fuertemente atacado por componentes como la leche, el salpique de la cerveza, el salpique de los refrescos. Inclusive me ha tocado ver en series, por ejemplo, de Oxxos u otro tipo de esos almacenes, donde se llega a romper los envases de Coca-Cola y nadie limpia ese derrame de la Coca-Cola y provoca importantes desgastes en la superficie de esos, ¿no? El problema es que se desgasta la superficie, tiene montacargas que cargan pesos grandes, inclusive que algunos se mueven con láser. Cualquier imperfección que encuentren en el suelo puede voltearlos y pues provocar verdaderas catástrofes, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado, hay que hacer concretos que resisten ese tipo de ataque. Inclusive, no solo el concreto, sabemos que por su calidad alcalina no es resistente a un pH menor a 7. Entonces, inclusive se tiene que poner a veces recubrimientos superficiales y lo protejan un poco más de accidentes como el que les comentaba, ¿no? Que se rompa algún envase y derramen refrescos o cerveza o ácido láctico. El ácido láctico es de los más. La urea también nos ha tocado mucho, algunas plantas que manejan ese producto, que es bastante agresivo al concreto, aunque no es de un pH muy alcalino, ¿no? Bueno, otra nuevamente que le saca de bastantes apuros es la petrografía. Este es el análisis petrográfico en concreto endurecido. Esto nos permite ver al interior del concreto cómo está la pasta, cómo si tiene microfisuras, si tiene microporos, si no se trató de manera adecuada el concreto. Es una muy buena técnica para analizar las patologías del concreto, ¿no? Cuando tuvimos el CEMEX no había ningún nuevo producto que saliera al mercado si antes no lo analizamos en estas técnicas, ¿no? Y bueno, siempre nos ayudó bastante porque además también ayuda mucho a ver si algo está mal, cuál es la forma de corregirlo, qué es lo que tenemos que hacer para corregir una cosa o la otra, ¿no? Bueno, en cuanto a lograr una estructura durable, no solo el tema es del concreto, no solo es de hacer un material bien hecho, de especificarlo como debe ser, de tener claros cuál va a ser el elemento que se va a estar atacando para fortalecerlo, para eliminarlo, para cambiarlo, para mejorarlo. La siguiente parte también es muy importante, ¿no? Que es la parte del constructor. Normalmente, de hecho, aquí es donde más se enfoca las actividades de los DRO, la gente que está supervisando las obras, que es la construcción. Si bien es las actividades donde más se involucran estas personas, yo la primera parte la quise explicar porque para mí es importante que desde un principio se conozca bien hacia dónde queremos llegar
con una estructura durable, ¿no? Pero bueno, aquí más que nada el trabajo es de estar supervisando, de estar capacitando. Aquí creo que es lo más importante, que la gente que va a hacer las diferentes actividades, desde preparar la siembra, desde cómo se coloca las redes de refuerzo, etcétera, debe estar capacitada para saber qué es, cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Vamos a ir avanzando. Desde el inicio, por ejemplo, las siembras, a mí creo que también me ha tocado, y la pregunta sería para ustedes, si alguno de ustedes ha visto a veces los planos, por ejemplo, de la siembra. Muchos compañeros me dicen, bueno, pues es que la verdad es que realmente los planos de la siembra casi nunca están. Y es lo principal, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a armar el molde? Finalmente es el molde que va a contener el concreto. Si ese molde se mueve, si ese molde no tiene la resistencia suficiente, si ese molde se deforma, pues es obvio que vamos a tener después problemas con el material que va a recibir, que es el concreto, ¿no? Son de las primeras etapas donde no siempre ponemos atención, y es sumamente importante, ¿no? Ver que esas siembras se coloquen como deben ser, que existan planos, que existan dimensiones, cómo se unen, etcétera, ¿no? La vida útil de la madera, normalmente le damos más uso de los que debe ser la madera, pues eso no está bien hecho, ¿no? Otra parte muy importante donde me ha tocado ver que existen problemas es en la supervisión de colocar el acero de refuerzo, ¿no? Que cumpla con el espaciamiento, que atendamos a qué tan cerrado va a estar ese acero para saber elegir cuál es el concreto adecuado, ¿no? A veces está muy cerrado el acero, me pasó hace poco con una reclamación que me tocó atender, que estaba tan cerrado el acero que no entraba ni siquiera el agregado de media pulgada. Aún cuando el concreto se surtió con el agregado de media pulgada. Entonces tuvieron bastantes apanalamientos, sitios donde no llegó el agregado grueso de lo cerrado que estaba el acero, ¿no? Ahí también hay que estar al pendiente de los planos del acero, que se cumplan los tipos de amarre, el desplazamiento, que el acero esté limpio. Una cosa es que esté limpio, libre de corrosión, y otra cosa es que a veces esté medio oxidado. La oxidación, de hecho, es un elemento que electroquímicamente lo mantiene pasivado. Mientras sea mancha de oxidación, no tiene problemas acero. Eso es deseable o podría ser deseable. Lo que no se puede permitir es que ya tenga procesos de corrosión. Ahí sí ya estaremos metiendo desde un inicio una semilla para que además el proceso se vaya desencadenando cada vez más de manera acelerada. Entonces sí hay que estar muy atento a que ese acero esté colocado como debe ser, que no se mueva también, que permite el paso del concreto, bueno, lo que se acaba de comentar, ¿no? Bueno, siempre es importante tener reuniones antes de los colados, verificar otra vez el apuntalamiento de la siembra, el contraventeo, cómo vamos a entrar con el concreto, inclusive cómo se va a salir, que no haya materiales extraños por ahí, que esté todo limpio. A veces también prestar atención al estado del tiempo. A veces nos preocupamos por eso, y cuando estamos colando, por ejemplo, pisos industriales, resulta que en la tarde cae un aguacerazo y pues no podemos dar el acabado al concreto, ¿no? O se nos anegan todas las losas y pues ahí tenemos problemas también en la parte superficial de un retemplado de la superficie por un exceso de agua, ¿no? Sin lugar a dudas, muchas de las problemáticas que yo he visto en el concreto en algunas reclamaciones tienen que ver con la colocación, el vibrado, ya sea interno o externo, principalmente con la aplicación de los vibradores. La verdad es que muy pocos lo hacen como está puesto en la fotografía, que realmente tiene que ser insertado de forma vertical cada X distancia, depende ahí del mismo elemento concreto, del tamaño máximo del agregado, etcétera. La verdad es que la mayoría de nuestro personal está metiendo siempre el vibrador inclinado, les gusta jugar al perrito con el vibrador, pues eso no puede ser, ¿no? Y la verdad es que ya cuando hemos extraído corazones, se puede ver que hay muchos problemas que se dan por una falta de vibrado adecuado, ¿no? A veces lo hacemos en la parte exterior con reglas, sin tomar en cuenta que a lo mejor tenemos un espesor muy grande y que la regla, ya sea que no le ponemos el setting adecuado
su vibración afecta a lo mejor solo los primeros centímetros superficiales y lo de abajo realmente no llega a provocar el acomodo del concreto. Hay que ser muy cuidadoso en ver que realmente esa vibración superficial llegue hasta donde queremos que tenga que llegar, que tenga que acomodar el concreto. Aquí es muy importante estar supervisando y sobre todo que el personal esté capacitado. Realmente el trabajador a veces que está jugando con el vibrador, que no lo está introduciendo de forma vertical, no tiene a veces ni idea del daño que le está provocando a la estructura, de que lo está segregando, de que lo está llevando un exceso de finos a la superficie, de que está dejando oquedades dentro del concreto. No tiene esa idea. Si no se les capacita, si no se les dice la razón por la que deben de hacerlo como debe ser, la verdad es que nunca se hacen conscientes de la problemática que están dejando al interior del concreto, ¿no? Si estamos queriendo hacer un concreto que sea lo más impermeable, pues obviamente cuando le dejamos poros desde la misma compactación o deficiente compactación, pues adiós todo el esfuerzo que se hizo en un diseño de mezcla para tener una impermeabilidad, cuestión que con el vibrado se va a perder totalmente, ¿no? Llegan a ocurrir este tipo de problemas, ¿no? Aquí excesos de acero o acero que no estuvo bien amarrado, que se juntaron todos los anillos, que se crearon paneles de abeja, a lo mejor no se eligió el adecuado revenimiento del concreto para que pudiera entrar a toda la estructura y realmente llenar todos los espacios. Crítico como está acá en la parte inferior, o sea, aquí de plano algo pasó, no llegó el concreto, o querían hacer una ventana así medio surrealista. El chiste es que el concreto pues ahí no llegó, ¿no? Es un problema fuerte. Problemas menores, pero que también provocan ciertos daños, es la sola segregación, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, el primer centímetro y medio es puro mortero. Este es un exceso de vibrado. Aquí alguien se le olvidó, tomó una llamada con celular mientras el vibrador estaba actuando y gran parte de la arena se fue a la superficie. Obviamente, si ponemos esto los ponemos a la abrasión en un piso, en un pavimento, pues el mortero nunca lo usamos como un material para la abrasión, y esto es prácticamente mortero. Y luego nos preguntamos por qué esos concretos se están desgastando tan aceleradamente, ¿no? Obviamente no puede ser así. Otro, generalmente para los pisos, también para los pavimentos, el acabado. Si se fijan, generalmente los problemas que se dan en concreto es cuando nosotros lo empezamos a manejar, cuando nosotros lo empezamos a agarrar, cuando lo empezamos a colocar, cuando queremos dar el acabado. Cuando el concreto se autocoloca solo, prácticamente hay muy pocos problemas, ¿no? El problema es que normalmente hay que manipularlo, hay que hacerle algo para darle un acabado. En este caso, entrada de tiempo, por ejemplo, con los aviones, entrar tarde o temprano para dar la textura con el peine, pues no podemos dejar estas superficies de esta forma, ¿no? Si entramos antes, podemos provocar segregación. Si entramos después, ya nada más embarran nuestras herramientas, no sirve para nada. Aquí, por ejemplo, igual es un corazón que extrajimos de una obra. Otra vez, mucho mortero en la parte superficial. La grava hacia lo inferior, poros de mayores tamaños, problemas otra vez de compactación. Y arriba, bueno, pues otra vez el acabado, ¿no? De lo último también que hay que supervisar, los curados. Normalmente en un piso industrial quisiéramos un curado de este tipo, ¿no? Este es un espejo de agua que se le genera para que realmente el concreto se cure, tengamos los menores problemas por contracciones, alabeos, etcétera. Si nosotros curamos como se está curando esta nave, créanme que los problemas no aparecen. Desgraciadamente esto muy pocas veces pasa, ¿no? Normalmente vamos un día, bueno, quiero comentarles que este espejo de agua duró por lo menos 14 días, ¿eh? No fue nada más de unas cuantas horas o de cuantos días. Duró 14 días y la verdad que quedó excelentemente. Pero lo que se da normalmente es lo contrario, que ese espejo de agua apenas dura unas horas. De hecho, a veces provocamos mayores problemas porque empezamos a hacer ciclos de humedecimiento y secado. Alguien se acuerda de repente que hay que curarlo, regresa y lo vuelve a inundar. Al rato se le olvidó, se vuelve a secar y le vuelve a poner agua. Entonces ya son ciclos de humedecimiento y secado y es todavía peor, ¿no? Hay que saber elegir cuál es el método
para curar, si va a ser anegado, si van a ser con membranas de curado, si va a ser, por ejemplo, esta, que son plásticos. Esta fue una autopista que hicimos, donde nos tocó participar. Aquí estamos poniendo hasta 3 manos de membrana de curado, y aún así el concreto se nos seguía agrietando. El problema era que estaba enfrente de un pequeño cañón entre 2 sierras, donde se hacía una especie de, pues sí, de canal de aire, pues, y todo el aire le iba a dar a la autopista. Entonces, aquí el problema era el aire. De hecho, se llega a ver reflejado en el plástico que pusimos. Aquí, como de plano, ni con 3 manos de membrana de curado estábamos resolviendo el tema del agrietamiento. Tuvimos que recurrir a las mantas de plástico. De hecho, eliminamos la membrana de curado. Y si nos da tanto problema el curado superficial, o sea, de estar poniendo agua, a veces ni siquiera tenemos el agua disponible, o estos plásticos que hay que estresar y son muy grandes, obviamente también cuestan, o las membranas de curado, que a veces están tan diluidos que más bien es agua, nada más rociada ahí como queriéndola bendecir el pavimento. ¿Por qué no se lo quitamos y hacemos un curado interno? Aquí se va un poquito el comercial, saben que fuimos los desarrolladores del concreto Hidratium. Bueno, eso viene a resolver muchas de estas problemáticas, ¿no? De hecho, nos abocamos a este proyecto porque vimos que muchas de las reclamaciones que me llegaban a Petrofía eran por agrietamientos plásticos, cuestiones de que nadie curaba el concreto. Bueno, dijimos, bueno, vamos a quitarles ese problema, vamos a quitarles esa último estirón en la obra de trabajo, y en muchos de ellos pusimos el curado interno, que fue el concreto Hidratium. Claro, no es la solución a todo. Cuando tenemos efectos de viento fuertes, el curado interno no es suficiente, hay que proteger, como lo hicimos aquí con estos plásticos, ¿no? De hecho, la solución fue precisamente esa sinergia, el producto de curado interno más la capa de plástico, ¿no? Otro de los problemas que hay que supervisar muy cuidadosamente son la generación de las juntas de contracción, ¿no? Normalmente les ganan el concreto y van a hacer los cortes de manera tardía. Hay otros que al contrario quieren irse muy temprano y los hacen muy temprano, les quedan todas descarapeladas o afectadas los cortes. No todos lo hacen con la profundidad que debe ser. ¿Por qué? Quién sabe. No llevan las herramientas adecuadas. De hecho, aquí en este ejemplo, aunque si bien sí está generando la fisura inmediatamente abajo del corte, pues el corte, bueno, las recomendaciones nos dicen que tiene que ser por lo menos a una tercera parte del peralte de la losa. Aquí pues, apenas si profundizó unos 2 centímetros, ¿no? No recuerdo el peralte de la losa, creo que eran 15 o 20, pero no, está muy somero, ¿no? Tuvieron suerte estos de que aquí se indujo, pero de hecho la reclamación fue que se tenían fisuras como a 20 centímetros de los cortes. Entonces, es un problema también recurrente. La otra es que mucha gente las deja abiertas o llegan meses posteriores a sellarlas, sellan con cualquier cosa, no con los materiales adecuados que deben ser, que tengan la calidad que debe ser. Y bueno, es un problema, ¿no? Porque igual cuando esos sellos empiezan a perder, pues por aquí entra polvo, por aquí entra suciedad, que después va afectando precisamente esta zona y zonas aledañas. Ya después tenemos los problemas de socavación de la base, mayores agrietamientos o inducción de más agrietamientos, desgaste, etcétera, ¿no? El problema va avanzando. Bueno, la última, ya casi estamos terminando, voy a dejar tiempo para preguntas, es el mantenimiento que les dejaba, que les comentaba. La mayoría de las cosas que tenemos les damos mantenimiento, ¿no? A los automóviles, por ejemplo, cada 10,000 kilómetros, depende de la marca, cada 10,000, cada 15,000 kilómetros se tienen que llevar al mantenimiento. Y ya inclusive les dan una tarjeta donde le dicen, oye, pues a los 10,000 les vamos a cambiar el aceite, los filtros, de nivelar, etcétera. A los 20,000 le vamos a hacer esto y esto. O sea, está muy claro que hay que hacer de mantenimiento y lo que se le va a hacer de mantenimiento. Aunque no lo crean,
Este carrito es del 2007 y está igualito. Y como está en la fotografía, este es nuestro carrito de todos los días. Está bien cuidadito el bárbaro. Si todo requiere mantenimiento, ¿por qué las estructuras de concreto no les damos mantenimiento? Y estas preguntas ya ahí se las voy a dejar de tarea. ¿Cada cuánto tiempo se le debe dar mantenimiento a una estructura de concreto? Claro, no va a ser lo mismo que estemos en un ambiente, un puente que está atravesando parte de mar, una autopista que tiene esta cantidad de vehículos o de ejes equivalentes que pasan a través de ella, losas de un aeropuerto, un puente que está igual en agua de mar. ¿Cada cuándo tendría que hacerse el mantenimiento? ¿Y qué le vamos a dar de mantenimiento? ¿Qué le vamos a hacer? Son preguntas que les voy a dejar ahí para que las piensen y en sus próximas obras las implementen y además las cobren, porque eso es lo importante, hay que cobrarlo, ¿no? Esa es toda. Muchas gracias. Tenemos creo que un poquito de tiempo para preguntas. Si alguien va a tomar las preguntas, estoy a sus órdenes. Aquí esperamos. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Su brillante exposición. Me informo que hay bastantes preguntas que han Excelente. hecho las personas. Primero, Félix Otelo dice, pregunta si ya existen en el mercado ese tipo de varillas que mencionó, las de fibra y pues ese tipo. Sí, sí existen en el mercado. Los que gusten, si nos pueden contactar, yo tengo unos compañeros que se están dedicando precisamente a distribuir estos materiales. Ellos mismos les hacen los análisis de costo-beneficio y créanme que ya en algunos proyectos no es tan caro la opción de este tipo de materiales, ¿no? Sí, con gusto les podemos dar, inclusive creo que tenemos folletos. Sí, con todo gusto les podemos dar más información si nos escriben a los correos, ya sea el de su servidor, que lo voy a poner al final, o igual el que tiene Marcos, también con él lo podemos ver. Bien, Alejandro Vargas Pérez pregunta que si en costo es óptimo el empleo de estas varillas. Sí, yo les diría que nos pasaba como al principio con la competencia entre los pavimentos de asfalto contra los de concreto hidráulico. Perdón, se me fue otra vez. En un principio siempre decía, no, la opción de concreto hidráulico, del pavimento de concreto hidráulico es carísimo. Pues a lo mejor en un principio sí, hoy día de hecho ya no son tan diferentes los precios, ¿no? Los costos. Pero si uno se va en tiempo, si uno se va a los 4 o 5 años en donde el pavimento de asfalto ya le tiene que dar, o ya le tuvo que haber dado 2 o 3 recarpeteadas, seguro que ya en el tiempo los precios se van igualando, e inclusive generando ahorros hacia el otro lado, ¿no? Si aquí consideramos que a lo mejor el primer mantenimiento por corrosión al acero de una estructura se tenga que dar, no sé, los 5 o 10 años, seguro que con estas varillas va a ser mucho más prolongado el tiempo en el que se tengan que dar esos mantenimientos, ¿no? Y obviamente se van a empezar a reflejar ahorros. Claro, lo tenemos que considerar en el tiempo, no es inmediato, ¿no? A lo mejor todavía, o en la actualidad, de hacerlo inmediato, sí tenga algún sobrecosto, pero si estamos pensando en una estructura que va a resistir años, seguro que en el tiempo se van a igualar o se va a cargar a favor de esta opción de las varillas de composite, ¿no? Bien, el ingeniero Sergio Armando López Higuera pregunta, ingeniero Flores, felicitarlo por su buena presentación. Gracias. Es, cuando se presenta una losa, cuando se presentan en una losa bastante pop-ups, esas ampollas se pueden corregir o definitivamente se procede a la demolición. No, es muy fácil repararlas, ¿no? Realmente es un problema puntual. Yo lo que les recomendaría cuando lleguen a tener ese problema, porque es definitivamente una contaminación de agregado, o lo que hacíamos es que casi como vieron la fotografía cuando presenté la del curado del piso industrial, que anegábamos totalmente la losa para curar, ahí lo que hacíamos para este tipo de problemática era igualmente inundarla un rato
para que todas las partículas que son susceptibles de tomar la humedad revienten, o sea, revienten las que tengan que reventar, y después, sí, básicamente es hacer una reparación puntual, o sea, hay que ir al punto, limpiar bien o eliminar la partícula, irse un poquito más a donde estaba la partícula y simplemente poner un mortero de las mismas características del concreto que se empleó, ¿no? Entonces, realmente sí tiene solución. A veces es un problema más que nada estético, pero la verdad es que sí tiene forma de repararse, ¿no? Esas partículas cuando están en el interior del concreto realmente no pasa nada, ¿no? Están rodeados por pasta, es difícil que tengan humedad para que cambien de volumen. Inclusive, obviamente, al estar dentro de la masa del concreto es más difícil que los esfuerzos que genere en ese cambio de volumen puedan provocar daños mayores. Entonces, su daño prácticamente se limita a la parte superficial y es donde los podemos reparar. Entonces, sí tiene remedio esa situación, ¿no? El León pregunta muy buena, bueno, comenta, muy buena presentación. En lo particular a mí me dio noción de cosas que no contemplaba. Antonio Gracias, qué bueno que les... Ochoa dice, la resistencia a la abrasión del concreto, ¿qué puede ser desde mala hasta excelente? Se explicó. ¿En qué unidades se mide? Ok, la prueba que les comenté para ver la resistencia a la abrasión es la 944, que es la de los rodetes. Y aquí, a ver si me voy a regresar para que la puedan ver y tomen el dato si quieren. Bueno, aunque la presentación creo que se va a quedar ahí, la van a poder tomar. Es esta. Realmente estos son valores que nosotros hicimos internamente después de hacer varios análisis. Es una prueba que es una pérdida en peso, por lo tanto son gramos, la unidad en la que se maneja. Entonces, cuando uno tiene pérdidas mayores a 4 gramos en la probeta, ya se habla que tiene una mala resistencia a la abrasión. Cuando tiene uno valores menores a los 2 gramos, es cuando tiene ya una excelente resistencia a la abrasión. Nosotros, con base a, bueno, hicimos la verdad que una cantidad importante de pruebas, es donde llegamos a verificar que el mejor desempeño para resistir la abrasión la da generalmente el agregado grueso. Si uno tiene un agregado grueso, mientras más grande sea mejor, y si tiene un agregado de tipo silicio, también es mucho mejor, ¿no? La silicio siempre aguanta más, son más resistentes. Estamos hablando de agregados tipo basalto, andesitas, a ustedes les toca un poquito de riolitas, de granitos, todos esos son bases sílice y son buenos para el tema de resistencia a la abrasión. Bien, el ingeniero César Guillermo Terben Luna pregunta, ¿cómo se hace el vibrado a través del acero de refuerzo? No. De hecho, malmente a veces hay trabajadores que creen que hacer un buen vibrado es pegar el vibrador al acero y que el acero induzca esa vibración. No, al contrario, lo que están haciendo es separar el acero del concreto. Entonces, no, nunca se debe de pegar los vibradores al acero de refuerzo, ¿no? Siempre hay que procurar, de hecho, salvarlos, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un piso que tiene armado, siempre procurar que sea entre los orificios del acero, pues, no pegarlo al acero y que vibre, ¿no? Porque ese acero que está vibrando se está separando de la pasta, entonces está provocando quedares. No, de hecho es una práctica que se debe cuidar mucho y de estar diciendo a los trabajadores que no lo hagan, porque ellos piensan que agarran el acero como si fuera una extensión del vibrador, pero no, lo que están haciendo es que ese acero que está vibrando se está separando de la pasta. Pues no es recomendable. Bien, Luz Marina Santos pregunta si pudiera explicar en qué consiste el curado interno. Bueno, el curado interno lo hacemos con unos químicos que son superabsorbentes. Son materiales que tienen la capacidad de absorber agua, mantenerlo un X tiempo, y en el caso del aditivo que se usa es la transformación del pH dentro del concreto, es que vuelva a liberar el agua, pero no lo dije. Al captarla es agua líquida que transformamos en gel. Ustedes seguramente si ponen un agua en forma de gel al ambiente van a ver que se evapora mucho más lento que si ponemos agua en forma líquida. Entonces, eso es lo que hacemos. Esos químicos lo que hacen es convertir una parte del agua líquida de la mezcla en forma de gel.
pero cuando está dentro del concreto y se van haciendo las modificaciones del pH principalmente, esa agua que está gel se vuelve a ser líquida. Y eso es lo que ocupa el cemento para seguir haciendo fases cementantes, seguirse hidratando y generar resistencia en el concreto, ¿no? Ese es básicamente el comportamiento que tienen esos químicos. Se les llama superabsorbentes. Reyes Mendoza pregunta, ¿qué opinión tiene usted, ingeniero, sobre el concreto autonivelante que requiere mínima vibración y del concreto impermeable que ofrece Cemex en el mercado? Pues muy bueno, ¿no? Siempre, como vieron, generalmente las deficiencias salen cuando lo empezamos a manipular, cuando lo empezamos a agarrar ese concreto. Mientras menos manos le metan al concreto, va a ser mejor. Entonces, en un autocompactable que no requiere vibrado, es seguro que se va a compactar mejor, que va a dejar menos oquedades. Entonces, es bueno. Y el otro, bueno, de los productos de Cemex, nosotros que estamos ahí, muchos me dicen que todavía tengo el corazoncito rojo y azul. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que los productos se investigaban mucho antes de que salieran al mercado. La verdad es que son buenos. Cada uno, si bien tiene sus bondades, sus ventajas, algunos también tienen sus limitaciones. No son o no resuelven también todas las problemáticas a ver si por haber, pero para ciertas aplicaciones pues, son concretos de muy buena calidad. Bien, César Miguel Rivera Félix pregunta, ¿cuánto tiempo es el más adecuado para sellar las juntas? Yo les diría que ya que esté bien maduro el concreto, y lo más rápido posible, porque si no lo hacemos rápido, vamos a dejar que entre la suciedad, entre el polvo al corte, ¿no? Entonces, cuando ya haya madurado bien el concreto y se pueda sellar, que hay algunos productos que les piden que el concreto tenga cierta cantidad de humedad para que se pueda fijar bien en las paredes del corte. Mientras el producto lo permita hacer lo más pronto posible, sería recomendable, ¿no? Para evitar que le empiece a entrar polvo o suciedad a la junta. Bien, Armando Ruiz pregunta, en naves industriales ya techadas, ¿cuál es el curado de concreto más adecuado o recomendable y cuánto tiempo? Buena pregunta. Si son techadas, yo resuelto algunos de esos colados simplemente con plástico, ¿no? El plástico le está generando un cierto curado, evita si por ahí hay algo de viento, alguien deja alguna puerta abierta, algo así, a veces hacen sifones. Si bien puede ser que tenga techumbre, no siempre tenemos los laterales, y a veces alguien deja por ahí alguna barrera no bien cerrada, por ahí puede entrar algo de aire. Siempre es recomendable poner plásticos, cuando se puede inundarlo, como vieron en la fotografía. Yo sé que eso no es tan fácil, créanme que yo que vi que hicieron ese curado, tiene su chiste y además cuesta, ¿no? Estarle restituyendo el agua para mantener un cierto tirante en el espejo para que se esté curando. Habla de que alguien tiene que estar atento ahí casi las 24 horas, ¿no? Que no baje ese tirante. Es caro. Entonces, pero es lo más deseable, sería lo ideal, ¿no? Para un curado de ese tipo de pisos. Oscar Enrique León Velázquez pregunta, ¿cómo lograr que el pH del concreto se mantenga, ya que se va perdiendo con el tiempo y es lo que hace que el acero se despasive y se oxide? Bueno, una forma es generarle fases cementantes más estables al concreto, ¿no? Es hacer uso de los cementantes suplementarios, cenizas volantes, microsílicas, metacaolines. Recuerden que también eso, como sea, lleva una cierta permeabilidad a gases, en este caso es al gas CO2. ¿Cómo logramos que sea más impermeable a mitigar el tema de la carbonatación? Pues haciendo otra vez un concreto más cerrado. Si le cerramos la puerta al CO2, va a ser más difícil que ingrese y más difícil que provoque la carbonatación. Entonces, otra vez tendríamos que hacer concretos de relaciones agua-cemento muy bajas. Yo les diría que máximo 0.32 para el tema de carbonatación y fijar parte de ese hidróxido de calcio con cementantes suplementarios. O sea, igual aquí, mientras menos hidróxido de calcio haya, así ingrese el CO2, no va a tener con quién reaccionar. Normalmente busca
al hidróxido de calcio para formar el carbonato de calcio. Y bueno, se libera ahí otros gases, ¿no? Pero la principal reacción es esa. Entra el CO2 de la atmósfera, se combina con el hidróxido de calcio de las fases cementantes del Portland y forman el carbonato de calcio, por eso le llaman carbonatación. Entonces, si cerramos la puerta, va a ser más difícil que entre el gas CO2, y por el otro lado también si reducimos el porcentaje del hidróxido de calcio, que ya va a estar fijado con alguna puzolana, con algún material silicio, pues también la reacción va a ser más lenta o bueno, va a poder persistir más tiempo con su pH, ¿no? Bien, informarles a todos los asistentes que los apuntes están disponibles, los apuntes a los que hace mención el expositor están disponibles en un link en el chat. Pregunta Jesús Efren por Pineda, ¿puede poner la tabla donde se ve qué tipo de concreto se coloca dependiendo de la humedad y temperatura, por favor? Vienen los apuntes, ¿no? ¿Cuál es? Sí, lo van a tener que buscar ahí. ¿O es este? No sé si se refiere a este. Una tabla. Es una de las pocas tablas que tiene la presentación. Están en los apuntes todos los exámenes. Sí, si no, igual la pueden buscar ustedes mismos en la presentación. En la presentación se va a quedar ahí, entonces la pueden tomar. Okay. Y si no, igual con gusto, si me hacen la pregunta más específica o dónde lo vieron, con gusto les contestamos. Reyes Mendoza pregunta, ¿qué opinión tiene el ingeniero sobre el famoso curacreto que se vende y se usa en muchos curados de concreto aplicado con rociador y o rodillo? Son buenos productos, obviamente tienen su eficacia. Aquí lo que yo he visto en la operación, en las obras, es que realmente nunca lo colocan como debe ser. El producto per se es bueno, pero yo he visto que ese curacreto lo echan a botazos, ¿no? Como si estuvieran ahí bautizando la loza. Es muy difícil que tengan realmente un aspersor y lo vayan haciendo como debe ser, o como, por ejemplo, si lo vemos como lo pone una máquina pavimentadora que ya trae sus creadores para ponerlo, así como debe ser, pues solamente así funciona. Si lo aventamos así nada más como rocío, no es la forma correcta de ponerlo, ¿no? Pero no es que esté mal el producto, es que está mal la forma como se está aplicando. Y la cantidad, y la otra, perdón, que hay mucho problema con esos tipos de materiales, es que los diluyen. Cuando no viene el producto preparado para aplicarse tal como está, parece como hacemos al anticongelante del carro, ¿no? Hay algunos productos que dicen, oiga, póngale 2 partes de esto y nosotros le ponemos 4 partes de lo mismo, ¿no? Entonces lo estamos diluyendo y es obvio que ya no tiene el mismo efecto. Dentro de un minuto iniciamos la siguiente ponencia. Les comento que tengo muchas preguntas. No vamos a alcanzar a contestarlas. El link de los que comentan sobre los apuntes se lo acaban de volver a poner. Francisco Javier Beltrán dice, los cortes para juntas de contracción deben de ser por lo menos 1/3 del espesor de la losa, o hay profundidades más recomendables o específicas. No, esta vez, así como dan las recomendaciones, una tercera parte del perímetro de las losas, a menos que se empiecen a utilizar tecnologías, no lo comenté porque era poco el tiempo, si empezamos a tener concretos de baja contracción o inclusive de contracción compensada, inclusive ya hay tecnologías para pisos sin juntas, ¿no? Como los potensados. Bueno, ya es otro tema, pero sí, para un concreto convencional hay que seguir las recomendaciones con base al espesor se calcula el espaciamiento de los cortes. Bien, pues damos inicio a la siguiente conferencia porque pues esto ya se cedió el tiempo. Okay. Agradecerle de sobremanera al ingeniero José Juan Flores por tan brillante exposición. Le comento, no sé, gracias. Antes, preguntas en el chat, si gusta contestar, dedicarle un ratito a apoyarnos, contestarlo, adelante. Si no, se las hacemos llegar por correo. Unas palabras del ingeniero Raúl Peterson. Adelante.
Gracias. Pues muchísimas gracias, José Juan. Excelente tu presentación, muy entretenida, sobre todo pues para mí en lo particular, que va muy entretenida toda tu charla. Te agradecemos mucho, de veras, no te imaginas pues qué bien nos cayó la plática esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a los participantes les avisamos que dentro de poco tiempo empezamos la siguiente reunión. Buenas tardes a todos. Seguimos con esto. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego, sus órdenes. José Juan. Sí, aquí nos quedamos a contestar parte de las preguntas. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias.